Sean bienvenidos a todos quienes nos escuchan. Este podcast está creado para la difusión de información acerca del cuidado del medio ambiente. En este primer capítulo hablaremos acerca de la conservación del gato andino, con un invitado muy especial. Este material educativo es una iniciativa de la Fundación Tecocavi. ¡Comencemos! Mi nombre es Joseph Rechberger Brogini, soy biólogo de profesión y estoy trabajando con la Fundación Tecocavi en el proyecto de la conservación del gato andino en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, específicamente en la Nación Puquina. Y estoy como consultor especialista biólogo. El gato andino es un animal sagrado aquí en Bolivia, ¿no? Las personas antiguas siempre lo denominaban como el mensajero de los achachilas, ¿no? Y para ellos era un signo de buena suerte. Cuando veían un gato, entonces ellos siempre decían que estaba trayendo buenas noticias, ¿no? Y para que la buena noticia siga su curso, entonces ellos siempre hacían un pago a la Pachamama, una mesa, un pequeño ritual, ¿no? Y también era usado para que les vaya bien con su ganado, específicamente el ganado camélido, ¿no? Con sus llamas y alpacas. Entonces cuando hacían el machaje, donde las marcan a sus llamas o alpacas, ellos siempre utilizaban un cuerito o la cola o un individuo disecado del gato andino, ¿no? Y hacían todo un ritual para que les vaya bien y su ganado siempre esté bien y aumente siempre, ¿no? Y no es que ellos con cada ritual cazaban un gato andino, ¿no? Los que poseían ya sea el cuerito, la cola o el individuo completo, lo iban pasando de generación en generación, ¿no? El abuelo le pasaba al padre, el padre al hijo y así sucesivamente. Pero hoy en día, porque han llegado muchas religiones, entonces en ciertos lugares y específicamente en Apolobamba se está perdiendo un poco estos costumbres, estos saberes ancestrales, ¿no? Porque las religiones hacen que ya no se adore a la Pachamama, que es el gato andino era parte fundamental de las creencias de la Pachamama, ¿no? Correcto. ¿Por qué llaman al gato andino el mensajero de los achachilas? Justamente es un animal muy difícil de ver, entonces ellos cada que lo ven, para ellos es un signo de mucha buena suerte, ¿no? Y por eso ellos siempre decían, ¿no? Que cuando lo ven, él daba buenas noticias, ¿no? Y más que todo estaba relacionado con la cuestión de sus cultivos y su crianza del ganado doméstico, ¿no? O sea, siempre decían que les iba a ir bien en los cultivos y iban a tener una buena producción de su ganado, ¿no? Perfecto. Para los que no conocen tal vez un poco del tema, ¿qué significa una especie en peligro de extinción? Bueno, el gato andino a nivel global, a nivel de la UICN, se encuentra en peligro, pero a nivel de Bolivia está en peligro crítico, ¿no? O sea, es una categoría más elevada. ¿Qué significa esto? Que es muy susceptible a que al cabo de unos años pueda desaparecer, ¿no? Entonces eso es lo que significa, ¿no? Que sus poblaciones son muy bajas y de acuerdo a varios parámetros y amenazas, o sea, es susceptible a que pueda realmente extinguirse, ¿no? Y desaparecer. Ya, ¿es igual a una especie endémica? No es lo mismo, ¿no? O sea, estar amenazado es una cosa y la especie endémica significa que existe solo en un lugar. Puede haber un endemismo de un departamento, digamos, de un país,
de un continente, de un ecosistema, o sea, significa endemismo, ¿no? Que solo existe en un lugar. Correcto. ¿Cuál es la importancia del gato andino? ¿Es igual a un gato doméstico, tal vez? No es igual, tiene varias diferencias, ¿no? Por ejemplo, el gato andino es más grande que un gato doméstico. Su cola es mucho más larga, es más larga que su cuerpo inclusive. Su coloración igual es específica, ¿no? Tiene patrones de coloración específica con su cola y patas con aros. Y después su cara igual es un poco achatada, parece que estuviera triste, ¿no? Y tiene la característica de tener la nariz negra, y sus orejas son igual más redondeadas que de un gato doméstico. ¿Dónde habita y cuál es su tipo de alimentación? El gato andino justamente hay poco porque tienen hábitats bien restringidos, ¿no? Vive en las punas altoandinas y específicamente en las zonas rocosas, ¿no? Y estas zonas rocosas igual tienen que estar asociadas a cuerpos de agua, ¿no? Ya sean bofedales, lagunas, ríos, riachuelos, ¿no? Donde él vive tiene que haber cerca por lo menos de 100 a 200 metros un cuerpo de agua. Y el gato andino es un animal carnívoro y se alimenta, su dieta preferible son las vizcachas, ¿no? Pero también se alimenta de aves y otros roedores que existen en la zona. Okay. Ya. ¿Qué significa ecosistema y cuál es el ecosistema que lo rodea? ¿Qué fauna o flora rodea al gato andino? Ya, un ecosistema es la agrupación de la presencia de factores tanto abióticos como bióticos, ¿no? O sea, los abióticos vienen a ser el clima, la lluvia, las temperaturas, y los bióticos son todo lo que está relacionado con las plantas, animales que interrelacionan entre sí, ¿no? Ese vendría a ser su ecosistema. Y el ecosistema en que viven justamente son las áreas rocosas. Generalmente en estas áreas rocosas es donde vive, donde duerme, donde cría a sus crías, pero donde tiene que ir a cazar igual son los bofedales y pajonales, ¿no? que también son parte de su ecosistema. Viven más que todo cerca de los lugares que tienen cuerpos de agua, ¿verdad? Exactamente, como les decía, es bien dependiente de los cuerpos de agua. O sea, el lugar donde ellos están, mínimamente a 100 o 200 metros tiene que haber un cuerpo de agua. Y me olvidaba decir también que comparte estos ecosistemas con otros carnívoros, como ser el gato del pajonal, que vive en los mismos lugares, pero tiene más amplia distribución, los pumas, los zorros y obviamente las vizcachas, que son sus alimentos preferidos. Pero en la zona donde él vive también existen otros mamíferos importantes, como son la taruca, el venado andino, el zorrino y otras especies, ¿no? ¿Por qué está el gato andino considerado en peligro de extinción? Justamente como vive en áreas restringidas, estas son áreas que se van formando como parches. Las áreas rocosas de las partes altas de las punas altoandinas son solo parches, como islas. Entonces ese es uno de los motivos, ¿no? que está bien restringido a ciertos lugares. Y bueno, tiene también ciertas amenazas, ¿no? que
que hacen que sus poblaciones estén disminuyendo, ¿no? ¿Cuántos gatos andinos tenemos solo en Bolivia? No se tiene una cifra exacta, ¿no? Los que más han estudiado el gato andino son los de AGA, ¿no? Ellos están estudiando en todo Bolivia, en los departamentos que existe el gato andino, pero todavía faltan algunos lugares, ¿no? Como en este proyecto hemos confirmado la presencia del gato andino en lugares donde sí se tenía la idea de que había el gato andino, pero no estaba confirmada, ¿no? Y con este estudio ya hemos confirmado algunos lugares, ¿no? Pero no se tiene una cifra exacta, de que son pocos, son pocos, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las principales amenazas para el gato andino y su ecosistema? Ya, a nivel global, una de las amenazas más terribles es la minería, ¿no? Porque justamente en los lugares donde vive el gato andino, lamentablemente son lugares ricos de minerales, ¿no? No solo oro, ¿no? Es wolfram, antimonio. Entonces la minería hace de que las personas ingresen a lugares donde vive el gato andino. Y lo más triste es que contaminan los cuerpos de agua, ¿no? Que esto es lo que más afecta no solo al gato andino, sino a toda la fauna que vive alrededor. Y después también otra amenaza es la ganadería extensiva, ¿no? O sea, en estos lugares altos hay la presencia de muchos bofedales. Y los bofedales son bien susceptibles, ¿no? A los cambios. Entonces el exceso de ganado, cuando exceden la capacidad de carga de los bofedales, también hace que estos se sequen, ¿no? Y ese es un problema también que afecta, como les digo, en general a la fauna, ¿no? No solo al gato. Y bueno, otra amenaza son los perros y gatos asilvestrados, ¿no? Lamentablemente no hay un buen manejo de las mascotas en el campo, no invierten mucho en su comida, entonces estos animales tienen que irse al monte a cazar y actúan como competencia para los carnívoros y además que transmiten enfermedades, ¿no? Que los animales son bien susceptibles a las enfermedades de los animales domésticos, ¿no? Y en mucha más baja escala, al menos aquí en Bolivia, viene a ser la cacería, ¿no? Porque aquí en Bolivia realmente no lo cazan, ¿no? O sea, si se realiza la cacería es solo para obtener lo que les decía, un amuleto para hacer los rituales. Ya, correcto. ¿Cuál es el objetivo del proyecto sobre la conservación del gato andino? Bueno, el objetivo principal, como su nombre lo dice, es conservar al gato andino, ¿no? Y justamente los de la nación Puquina, ellos al ser un territorio indígena, también se han dado cuenta que están perdiendo sus saberes ancestrales, ¿no? Y una forma de recuperar estos saberes ancestrales, recuperar sus tradiciones, es justamente proteger al gato andino y a su fauna en general, ¿no? Porque ellos también se dan cuenta que sus aguas se están contaminando, que la minería, pese a que ellos también practican la minería, pero se dan cuenta que realmente les está afectando a sus lugares, a sus pocos lugares que todavía quedan intactos, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De conservar al gato, que lo conozcan al gato y que exista una educación ambiental en toda la zona para que todos vayan por el camino de la conservación, ¿no? Correcto. ¿Nos puedes comentar acerca del plan de acción? Bien, el plan de acción justamente es un documento donde se detecta cuáles son las amenazas sobre la especie
y cuáles son las acciones que uno debe tener, ¿no? Y también identificar qué instituciones deben estar a cargo de cada acción. No son instituciones, ¿no? Qué personas, qué instituciones, ¿no? Y todo ese aspecto, y qué proyectos a futuro se pueden generar, ¿no? Entonces, para tener insumos para este documento del plan de acción, nosotros hemos trabajado con tres tipos de personas, ¿no? Primero con los especialistas en el tema, que realmente son pocos, son muy pocos los que realmente están adentrados en el tema. Después otro taller con los de la Nación Puquina, que son los beneficiarios directos sobre el tema. Y también, como estamos trabajando en un área protegida, también se ha trabajado con los guardaparques y técnicos del área protegida de Apolobamba. ¿A qué se denomina área protegida? Zonas con una distribución geográfica donde tienen una categoría. Ya hay áreas naturales de manejo integrado, hay parques nacionales, ¿no? Tienen diferentes categorías en la que se las ha creado para proteger algo, ya sea por ser reservorios de agua, ya sea para proteger ecosistemas, ya sea para proteger especies, e inclusive, ¿no? El área de Apolobamba tiene la particularidad de que tiene varios territorios indígenas, ¿no? que también son áreas, pese a que tienen una autonomía, pero también es para proteger, o sea, la parte cultural también que tenemos, ¿no? O sea, protege áreas naturales y la parte cultural, ¿no? Para el tema del avistamiento del gato andino, ¿qué insumos se han utilizado? Me has comentado un poco del tema de cámaras trampa. ¿Qué es una cámara trampa? ¿Cuál es su función? Y tal vez algún otro material que hayan utilizado para el tema del avistamiento. Sí, bueno, para trabajar con alguna especie de mamíferos se tienen varias metodologías, ¿no? Nosotros hemos utilizado la metodología del uso de las cámaras trampas, que estas consisten, bueno, tiene diferentes objetivos, ¿no? Con una cámara trampa se puede trabajar con abundancias, densidades, pero eso implica estudios también mucho más largos, ¿no? Estudios de un año inclusive. Pero de nosotros nuestro objetivo era determinar la presencia o ausencia del gato andino en diferentes lugares, ¿no? Como hemos trabajado en la Nación Puquina, ellos se dividen en 4 marcas, ¿no? La marca Agua Blanca, marca Taquilla, marca Cololo y la marca de Puyo Puyo. Y solo contábamos con 40 trampas cámaras, entonces hemos tenido que utilizar 10 en cada marca, ¿no? Y lo que hace la cámara trampa es, primero, hemos ubicado los lugares donde había una alta probabilidad de la existencia del gato andino. Estoy viendo los parámetros de ver zonas rocosas, presencia de vizcachas, presencias de cuerpos de agua, y también analizando en el lugar hemos visto, hemos ido observando las huellas, letrinas, porque los carnívoros tienen ciertas letrinas, son como cuevitas donde defecan ahí, ¿no? Ahora, hemos encontrado letrinas, pero no se tiene la certeza si es del gato andino o del gato del pajonal, pero hemos utilizado estos como parámetros para ir colocando las trampas. Cámara, que son aparatos que se los coloca en lugares estratégicos, y cuando pasa un animal, él tiene unos sensores infrarrojos que hace que saque una foto, ¿no? Ahora, estas trampas cámaras son programables. Tú puedes programar si quieres tener filmaciones, si quieres tener fotografías, cuántas fotografías en cada evento y cuánto tiempo tienen que esperar por cada evento. O sea, es una programación un poco complicada, ¿no? Pero hay que hasta calcular la luz. Tienes que
que igual siempre ver que la luz del sol no le dé de frente, porque todas las fotos van a salir malas. O sea, es todo un proceso, ¿no? Y se las coloca, se coloca una trampa y la siguiente tiene que estar colocada de 500 a 2 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, escogiendo otro lugar apto, ¿no? Y así se hace todo un transecto hasta colocar las 10 en cada lugar como en un sitio. Ya. Mucho he escuchado igual del gato del pajonal. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Son el gato del pajonal y el gato andino? ¿Son iguales o tienen tal vez el mismo nicho de alimentación? ¿Nos podrías comentar un poquito? Sí, bueno, iguales no son, ¿no? O sea, como biólogos siempre vemos todas las diferencias, ¿no? Claro, las personas que no conocen bien le llaman gato andino a las dos especies. Inclusive he escuchado decir que el gato del pajonal es el juvenil del gato andino. Esto no es así, ¿no? O sea, tienen diferencias. Una es el tamaño. El gato andino es más grande que el gato del pajonal. El gato del pajonal es del tamaño de un gato doméstico, más o menos. En cambio, el gato andino es un poco más grande. Después su cola, igual, su cola del gato andino es mucho más larga que la del gato del pajonal. Los patrones de manchas son diferentes. Después la cara igual, ¿no? del gato andino es una cara más achatada. En cambio, el gato del pajonal es bien similar a un gato doméstico. Sus orejas del gato andino es más redondeada, del gato del pajonal un poquito más en punta. Después su nariz del gato andino es negra y la del gato del pajonal es casi siempre rosada, ¿no? Coméntanos un poquito por qué es importante el gato andino y su ecosistema. ¿Qué pasaría si esta especie desapareciera? ¿Cuáles fueran los daños tal vez colaterales, no? Sí, mira, en la fauna y flora cada especie cumple un rol ecológico en un ecosistema. Entonces, justamente los carnívoros cumplen un rol sumamente importante, ¿no? Hasta actúan como controladores de plagas, ¿no? Y específicamente en el gato andino, al ser su dieta principal las vizcachas, él controla las poblaciones de las vizcachas, ¿no? No solo él, ¿no? O sea, varios carnívoros, el gato del pajonal, el puma, el zorro andino. Y justamente las vizcachas consumen plantas de los bofedales. Entonces, si no hubiera un control de la población de las vizcachas, destrozarían pues todos los bofedales, ¿no? Pero a su vez también la vizcacha es beneficiosa porque también actúa como dispersora de semillas de las plantas de los bofedales. Entonces, por eso en la naturaleza tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, no tienen que exceder las vizcachas, pero sí también son importantes, ¿no? Claro. Y quienes controlan sus poblaciones son los carnívoros, ¿no? Entonces, realmente la desaparición de cualquier especie en un ecosistema hace un desequilibrio, ¿no? En este ecosistema. Por eso realmente mantienen el equilibrio. Correcto. Bueno, desde donde estamos como ciudadanos, incluso allá en Apolobamba, los vecinos, desde donde están nosotros como sociedad civil, ¿cómo podemos contribuir a la situación actual sobre la extinción del gato andino para que ésta pueda mejorar? Ya, una cosa bien importante es que toda especie de animal, planta, entra en el ciclo del agua, ¿no? Entonces, lo primero es conocer bien, ¿no? O sea, el agua se forma por la existencia de los bosques, ¿no? Los bosques generan la lluvia.
Pero ahora, ¿cómo se generan los bosques? Con ayuda de la fauna, ¿no? Los dispersores de semillas, los polinizadores. Entonces todo está conectado, ¿no? Y inclusive la parte de abajo de los bosques ayuda a la parte de arriba, y la parte de arriba con las nevadas, las lluvias, generan lo que son los bofedales, lagunas altoandinas, los glaciares, que estos cuando se derriten igual alimentan los ríos y riachuelos que van a ir hacia abajo. Entonces, como todo tiene un rol ecológico, todo animal y planta es importante, ¿no? Entonces, las personas tienen que pensar que si tú contaminas el agua, estás afectando a las plantas, estás afectando a los animales, y por ende va a disminuir el agua, ¿no? Entonces justamente las personas tienen que apoyar uno, informándose, conociendo el ciclo del agua, conociendo las especies que existen en Bolivia, conociendo para qué sirve realmente proteger un animal, para qué sirve proteger una planta. No, porque no proteges lo que no conoces, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que las personas tienen que ver es conocer los ecosistemas, cómo funcionan, cuál es el rol de cada una de las especies, ¿no? Y una vez que conoces, o sea, recién puedes concientizar a las demás personas para la protección de un ecosistema, ¿no? O sea, es difícil proteger a una sola especie, o sea, lo que hay que proteger es el ecosistema, ¿no? ¿Consideras que tal vez en esta área protegida en Apolobamba, tal vez de manera más incisiva fuese de provecho el dar más talleres, información acerca del gato andino para que la gente se pueda empapar un poco más? Sí, o sea, siempre falta, ¿no? O sea, siempre hay que difundir, ¿no? Y inclusive es importante dar informaciones importantes sobre la biología de las especies, sobre el funcionamiento de un ecosistema. Y una vez que se da, también es importante recordar, porque lamentablemente la gente se olvida, ¿no? De muchas cosas. Hay gente que uno sabe, y algo bien importante es trabajar con los niños, desde los niños, ¿no? Porque los niños realmente son esponjas para aprender, y ellos además transmiten a las personas mayores, ¿no? Entonces realmente es bien importante. Incluso tal vez tú consideras que fuera bueno que se tome este tema como obviamente para entrar en el ámbito de los niños como de los adolescentes y de los jóvenes en general de esta área protegida, como una materia en la malla curricular, tal vez. Sí, es sumamente importante, ¿no? Inclusive nosotros en el proyecto estamos enseñando lo que es la metodología lúdica, ¿no? En base a juegos. Yeah. Justamente esto atrae más, ¿no? Porque en base a juegos a los niños les interesa más, ¿no? Les estás dando toda la información que uno quiere transmitir jugando, entonces para ellos esto es más divertido y le ponen más atención, y además que se les graba más, ¿no? Se les queda más. Entonces sí, realmente es una parte muy importante, ¿no? Es necesario. Bueno, algo más que nos quieras acotar, tal vez un llamado a la conciencia, por así decirlo, de quienes nos están escuchando, para un poco también concientizar a la población en cuanto tal vez a la información, la manera tal vez de que ellos puedan un poquito más permearse en cuanto a este tema. Sí, claro, estamos pasando momentos muy difíciles en la cuestión ambiental, ¿no? Entonces es importante llamar a la conciencia, que más importante que cualquier mineral, que el petróleo, que todo es el agua, ¿no? Y para proteger el agua tenemos que proteger nuestros animales, nuestras plantas, nuestros ecosistemas.
Entonces es realmente importante que la gente tome conciencia de eso, ¿no? Y también no perder nuestros saberes ancestrales, porque antiguamente se la tenía bien claro todo esto, ¿no? O sea, habían métodos para no estar quemando, habían métodos para no estar haciendo las cosas que hoy en día se están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es importante también recordar todas las actividades que realizaban nuestros abuelos, ¿no? Porque realmente eran lo correcto, ¿no? Nosotros hemos entrado en una etapa del extractivismo, ¿no? Que queremos más bien sacar el jugo a nuestros recursos naturales. Y obviamente no estoy diciendo que hay que prohibir, ¿no? Pero hay que hacer las cosas sosteniblemente, ¿no? Como para que no se destruya nuestra parte natural que tenemos, porque eso va a afectar directamente al agua, ¿no? Y ¿quién vive sin agua? Nadie, ni nosotros. Totalmente. Agradecemos su gentil escucha. Este podcast fue creado para la difusión de información acerca del cuidado del medio ambiente. Les invitamos a seguirnos en un siguiente capítulo. Este material educativo es una iniciativa de la Fundación Tecocavi.